Hola a todos, espero se encuentren bien. Nuevamente quiero compartir con ustedes mi experiencia como usuario con esta máquina, que es un motopulverizador. También sirve como fumigadora y como soplador de hojas. Es de la marca Bambic, la misma marca del motocultor, que fue el primer video que hice. Me dio muy buen resultado, ha sido muy buena la experiencia con esta marca en relación al uso del motocultor, y ahora que ya estuve utilizando este motopulverizador también ha sido una muy buena experiencia. Eh, bueno, como anteriormente les conté, yo vivo en Puerto Montt. Cuando el tiempo comienza a mejorar acá en la ciudad, estamos hablando más o menos entre septiembre y octubre, donde empiezan a disminuir las lluvias y empieza a hacer calor. Acá en el sector donde vivo ya hace más o menos 4 años empiezan a aparecer los zancudos. Entonces en el verano es un tema que haya tanto zancudo, porque no permite aprovechar estos espacios con el buen tiempo. Por lo mismo, la primera recomendación que recibí hace algún tiempo atrás fue que comenzara a fumigar. Así que compré este pulverizador manual, que es de la marca Toro. La compré por Mercado Libre y costó algo así como 27.900 pesos. Eh, Hasta cierto punto cumple su trabajo, pero bueno, toma tiempo, hay que estar bombeando constantemente aire para el estanque para que así pueda rociar, y el rocío que hace bueno, con este accesorio que tira el veneno en forma de rocío como abanico, pero el alcance que tiene es apenas de 1 metro. Entonces la recomendación fue que fumigara ojalá todo el espacio, todo el perímetro de la casa, y también como ya mantengo el pasto corto acá en la parcela, en la parte donde yo obviamente no tengo el control, que es la parte de los vecinos. Bueno, se pueden apreciar ahí los matorrales que hay. Acá hay zarzamora, el mismo pasto que está más largo. Entonces todo eso es lo que tengo que estar fumigando. Así que el tiempo que requiere hacer este trabajo no es menor. Por lo mismo es que quise adquirir esta máquina, que según el fabricante disminuye por lo menos 7 veces el trabajo que se debería hacer con una manual. Y eso ya lo comprobé, es efectivo. El alcance que tiene es de 9 metros. Entonces imagínense, este rociador, que con suerte yo creo que el abanico lo hace con 1 metro a lo ancho y a lo largo, este tiene un tipo nube de rocío de 9 metros. Por lo tanto, facilita enormemente el trabajo. También, según el fabricante, dice que en 30 minutos se puede fumigar o rociar un área de 5.000 metros cuadrados en 30 minutos. No lo he comprobado porque en ningún momento he llenado el estanque, pero sí he hecho toda la parcela en alrededor de 15 a 20 minutos. Así que realmente facilita mucho el trabajo. Tiene un peso de 11 kilos. El estanque donde va el líquido del veneno es de 11 litros, y el estanque del combustible es de 1,5 litros. Por lo tanto, con una carga completa en ambos estanques, más el peso de la máquina, estamos hablando que son alrededor de 26,5 kilos de peso. El motor es de 66 centímetros cúbicos y su potencia es de 3 HP. Este motor funciona como en la zorilladora o el mismo motocultor que les mostré anteriormente. Es un motor de 2 tiempos, por lo tanto ocupa mezcla. Esta mezcla, para que se hagan una idea, yo el trabajo lo logro con medio litro de combustible. Si se fijan, ya lo tengo cargado porque hoy voy a fumigar nuevamente. Con eso alcanzo a llenar aquí el estanque, o sea, perdón, alcanzo a hacer alrededor de 5 litros de veneno. Eh, por lo tanto, yo el peso que cargo en la espalda, estamos hablando de, con suerte, 17 kilos. Así que no es tanto para hacer el trabajo que necesito. Para esa cantidad de combustible, que es medio litro, como la relación del combustible con el aceite es 1:40, para los 500 cc solamente necesito 12 centímetros cúbicos de mezcla.
Así que por si a alguien le cuesta calcularlo, con eso es suficiente para medio litro de combustible. O sea, si necesitaran un litro tendrían que hacerlo con 24 centímetros cúbicos de aceite. El valor de esta máquina es de 346.000 pesos. Hay de otros valores también, más caros, también otros más económicos, pero para el trabajo que yo necesito con este me es suficiente. Este es el producto que voy a rociar con la motopulverizadora, que es el Cyberkill 23S. Lo compré por Mercado Libre, me lo recomendaron para precisamente los zancudos. Si no me equivoco costó como 40.000 pesos, pero viene mucho. Con 30 cc para exterior, rinde 5 litros de agua. Así que he notado una disminución en los zancudos también, por lo tanto creo que es recomendable el producto. Así que ahora la voy a mostrar en funcionamiento. Le explico también cómo funciona, para poder dar paso al líquido en este caso, para poder rociarlo, y también su puesta en marcha. Otro detalle que igual es importante, algo que también me agrada: estos productos, por suerte, no hay que llevarlos a un servicio técnico autorizado para echarla a andar y que así tenga válida su garantía. Ese fue un detalle que me explicó el primer vendedor que me atendió cuando me vendió el motocultor, y con esta máquina fue exactamente lo mismo. Así que funciona igual que una orilladora. Acá tienen la piola para darle el arranque. Acá tienen la pasada para el aire. Entonces, cuando se va a echar a andar, esto hay que subirlo. Y acá abajo, no sé si se alcanza a ver, tienen esta goma que es para bombear el combustible al carburador. Yo más o menos bombeo entre 6 y 7 veces. Por lo que leí también en un manual, cuando uno ya ve el retorno del combustible por la otra manguera, tiene una que sube hacia el carburador y otra que hace el retorno hacia el estanque. Cuando ya hay un retorno, significa que el carburador está con combustible para poder poner en marcha. Acá tenemos el gatillo. Por lo tanto, para echarla a andar hay que subirlo. Y también la recomendación que vi en la misma página de Bambic es que ojalá se acelere un poquito con esta palanquita que está aquí al costado. Entonces, como recuerdo en los vehículos antiguos, no acelerarlo mucho, sino que solamente un poco, y una vez que se pone en marcha, dejarla calentar por lo menos un minuto, para así no dañar el motor estando frío. Acá tenemos también la llave de paso para que el veneno pase hacia adelante, que es donde está el rociador. Por lo tanto, esto hay que girarlo hacia adelante, y ahí van a fijarse cómo va a empezar a pasar el veneno. Y luego tenemos acá otra llavecita, que es con la que se controla el tamaño de la gota que va a ir saliendo en esta parte de acá adelante. Por lo tanto, tienen cuatro niveles, desde el 1 al 4. Yo lo ocupo en 1, con eso me es suficiente para lo que estoy fumigando. Así que ahora la voy a echar a andar y la voy a usar para que vean como parte. Hay un detalle también importante: cuando la echan a andar, pisen acá abajo para que así su máquina no se levante cuando tiren la piola.
Bueno, espero que les sea útil el que le haya compartido mi experiencia nuevamente como usuario. Les menciono un par de detalles más al momento de echarla a andar. Bueno, para los que ya han trabajado con este tipo de motores lo sabrán, pero quizás para quien nunca antes lo ha usado puede que lo desconozca. Cuando se echa a andar, recuerden que la entrada de aire tiene que quedar aquí abierto, un poco acelerado el gatillo con el bloqueo que les mencioné, y aquí abajo hay que bombearle hasta que se vea nuevamente el retorno del combustible aquí al estanque. Una vez que la máquina está andando, bajan de inmediato la entrada de aire para que no se les apague el motor. Y lo segundo es que una vez que ustedes ya tengan en la espalda la máquina y recién vayan a empezar a rociar, ustedes abren aquí esta válvula para que empiece a pasar el veneno. Así que si veo algún detalle más adelante, como pasó con el motocultor, haré otro video. Estoy atento ahí a sus preguntas. Voy a dejar el enlace también donde pueden comprarlo en la página de Bambic. Así que nos veremos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.